Tal vez mientras manejas en la carretera llegas a ver una valla publicitaria que dice Jesús salva. Tal vez has oído decir que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Tal vez incluso has oído decir que debes aceptar a Jesús como tu Salvador personal y tal vez eso es lo más lejos que has llegado a conocer. Amigos, ¿qué debo hacer para ser salvo de mis pecados? Es verdaderamente la más importante de todas las preguntas. Pero lamentablemente, muchas personas están profundamente confundidas acerca de la respuesta a esta pregunta. Algunos te dirán que, mientras seas básicamente una buena persona, irás al cielo eternamente. Otros dirán que debes orar y pedirle a Jesús que venga a tu corazón. Otros creen que no debes hacer nada en absoluto porque Dios va a salvar a todos. Amigos, la verdad del asunto es que el plan de salvación está claramente establecido en la Biblia y de hecho es muy simple. La Biblia enseña que para que una persona sea salva de sus pecados, primero debe oír el Evangelio, que son las buenas nuevas. ¿Cómo es que Dios tomó la forma de un ser humano, murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Cómo es que fue sepultado, se levantó de nuevo y puso la salvación a disposición del mundo dentro de su iglesia? Tal como leemos en Romanos 10, 3 al 14 y versículo 17. En segundo lugar, una persona debe creer ese mensaje. Una vez que lo haya oído, debe creerlo. Debe creer que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de su muerte proporciona salvación a todos los que le obedecen. Marcos 16, 15 al 16, Hebreos 5, versículo 9. En tercer lugar, una persona debe arrepentirse de sus pecados. Ahora, esto implica tristeza por los pecados del pasado y la determinación mental de vivir de manera distinta. 2 Corintios 7:10, Hechos 17:30. En cuarto lugar, una persona debe confesar lo que cree. Esta confesión se resume en la declaración central: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10:10, Hechos 8:37. Finalmente, un hombre debe ser bautizado en el agua por el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Romanos 6, versículos 3 y 4 nos enseña que es en las aguas del bautismo donde la sangre de Jesús es aplicada a nosotros. Y aunque el bautismo se enseña clara y repetidamente en el Nuevo Testamento como necesario para la salvación, el mundo religioso está lleno de quienes se oponen a él. Muchos de los que profesan el cristianismo están de acuerdo en que es necesario oír. Enseñan que es necesario creer. No argumentarán sobre la necesidad de arrepentirse y también están de acuerdo en que la confesión es necesaria. Pero cuando se menciona el bautismo, comienzan los argumentos. Uno de los argumentos que se plantean con frecuencia para desacreditar la necesidad del bautismo gira en torno a uno de los ladrones que fue crucificado junto a Jesús en la cruz. Argumentarán que el bautismo no es necesario porque ellos mismos dicen: el ladrón de la cruz no fue bautizado y sin embargo se salvó. Por lo tanto, no tengo que ser bautizado. Ellos dirán: quiero ser salvo como el ladrón en la cruz. Durante los próximos minutos hablaremos sobre este hombre, el ladrón en la cruz. ¿Quién era? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y qué influencia, si es que existe alguna, tiene él en mi salvación hoy en día? Quiero empezar por contarte la historia del ladrón y luego vamos a examinar cómo se malinterpreta este relato y cómo se hace mal uso. En Lucas 23, la Biblia nos dice que un gobernador romano llamado Pilato dio la orden y Jesús fue llevado lejos para ser crucificado. En el versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Ahora bien, en los evangelios según Mateo y Marcos son llamados o descritos como ladrones. Y aunque ni siquiera sabemos sus nombres, han sido el tema de una gran discusión durante los últimos 2000 años. De hecho, uno de estos ladrones se distinguió tanto que nos referimos a él como el ladrón en la cruz. Es este ladrón que a menudo es citado como un modelo para que sigamos con respecto a la salvación.
Una vez dicho esto, vamos a ahondar en el texto. En primer lugar, hablemos de la actitud impactante de estos dos ladrones. De acuerdo con Juan capítulo 19, versículo 1, la Biblia dice, así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Amigos, un azotamiento era una brutal golpiza usando un látigo corto. Al final de este látigo, las correas de cuero tenían unas pequeñas bolas de metal atadas en el extremo, o trozos afilados de huesos de oveja, o cadenas de hierro con pequeñas pesas al final. Todos estos siendo diseñados para desgarrar la piel y causar un gran dolor. La regla dada a los romanos para cuando estuviesen azotando a una persona era no matar a la víctima, pero en ocasiones estuvieron muy cerca de hacerlo. Después de que Jesús había sido golpeado, hasta que la piel de su espalda fue destrozada e incluso sangraba, Mateo 27 nos dice que los soldados del gobernador Pilato llevaban a Jesús al pretorio. Como si la paliza no hubiese sido suficiente, los soldados decidieron divertirse un poco. Y así despojaron a Jesús de sus ropas y pusieron un manto escarlata en su sangrienta espalda lacerada. Puedes ver que lo que estaban haciendo era vestirlo como un rey. Su propósito era burlarse de él. Luego, tomaron una vid de espinas y la convirtieron en una corona y la pusieron sobre su cabeza. Me imagino que incluso le incrustaron esas espinas en la cabeza. Luego le pusieron una caña en la mano para que pareciera un rey y se inclinaron ante él, no por honor, sino nuevamente, como dijimos, para burlarse de él. El resto del texto dice, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él diciendo, salve rey de los judíos. Luego le escupieron, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto de su espalda ensangrentada y le pusieron su ropa de nuevo y le hicieron cargar una pieza de madera de aproximadamente 110 libras de peso. Según historiadores, sobre su espalda ya lastimada a través del largo camino hacia el monte del Calvario. Jesús estaba físicamente agotado. No había dormido, había sido golpeado, escupido y severamente estresado. Estaba perdiendo sangre y subiendo por la colina del Gólgota con un pesado tronco áspero en la espalda. Especulamos que este pesado tronco doblegó su cuerpo, porque el texto dice que los soldados sacaron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, y lo obligaron a que llevase la cruz. Al llegar a Gólgota, que significa lugar de la calavera, le clavaron las manos y los pies en la cruz y la colocaron en el suelo entre los dos ladrones. Este versículo es un cumplimiento de lo que Isaías dice en el capítulo 53, versículo 12, en donde dice que Cristo sería contado con los pecadores. Ahora, soldados al pie de la cruz apostaban por la ropa de Jesús. Luego el texto dice que estaban sentados y le guardaban. Sobre su cabeza clavaron un pedazo de madera que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. La gente que pasaba blasfemaba, meneando la cabeza, y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo continúa diciendo acerca de cómo los principales sacerdotes, escribas y ancianos se unían a estas burlas y decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Realmente crees que ellos iban a hacer hecho que iban a creerle? Ellos dijeron, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Amigos, después de esto tenemos una declaración absolutamente increíble. La Biblia dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Quiero que te imagines esto conmigo. Estos hombres que también están colgados en las cruces junto a Jesús, hombres que están a punto de morir, están lanzando estos mismos insultos. ¿Te imaginas a un individuo que estaba mirando la muerte a la cara y participando en tal maldad? Quiero que te des cuenta particularmente de qué dice que los ladrones hicieron esto.
Los dos hombres que colgaban junto a Jesús estaban participando en esta blasfemia. Y es así como en el Monte Calvario habría tres cruces, Jesús estando en el medio con ladrones a cada lado. Ahora, deseo que prestemos atención al cambio que se da con respecto a uno de estos ladrones. La Biblia dice, según Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sabes? La dureza de algunas personas es realmente increíble. Hace algunos años, los noticieros informaban acerca de cómo algunos hombres arrastraban a un hombre de raza negra tras encadenarlo detrás de su camioneta hasta que éste murió. Y luego, durante su juicio, mientras eran sentenciados, ciciaban a la familia de la víctima. Su dureza es impactante. En un caso más reciente, un hombre dejó a su hijo dentro del vehículo con las ventanas cerradas, aparentemente a propósito, para que su hijo muriese allí por el calor. Es absolutamente increíble lo duras que algunas personas se han permitido llegar a ser. Volviendo a nuestro estudio, tenemos a este hombre. Está colgado en una cruz, literalmente a pocas horas de morir. Y no le encontramos señal de tristeza alguna por el estilo de vida que ha llevado. No leemos que este hombre estuviese orando o buscando por algún tipo de esperanza. Por lo contrario, lo encontramos injuriando al inocente Hijo de Dios. Pero es entonces que llegamos a ver algo fascinante en los versículos 40 y 41. Dice así, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Podemos ver cómo aparentemente en algún momento del día el otro ladrón había tenido un cambio de corazón y, ¿sabes? Creo que mucha gente lo hace. Al enfrentarse a la muerte, miran sus vidas con una sobriedad que nunca antes habían tenido. La realidad de la muerte puede poner de rodillas a un hombre orgulloso. Sí, si puedo parafrasear al segundo ladrón, en esencia lo que dice es esto. ¿No tienes miedo de Dios? Estamos a punto de morir y mira lo que haces. Y luego añade esto, y nos merecemos morir. Pero este hombre es inocente. Es interesante para mí que él lo reconozca. Él sabe que Jesús es inocente. Cuando llegamos a los versículos 42 y 43, leemos, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es así como habían tres cruces, la cruz de la rebelión, la cruz del arrepentimiento y la cruz de la redención. Y qué gran declaración por parte de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué declaración reconfortante a un criminal a punto de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un lugar donde no habrá más dolor, un lugar de tranquilidad, un lugar de felicidad. Y amigos, esa es la esperanza que cada uno de nosotros puede tener. Incluso al final de la vida, este ladrón pudo verdaderamente buscar la salvación, obedecer al Señor y así pudo encontrar esta esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podemos estar seguros de que lo estuvo. Estoy seguro de que el ladrón en la cruz, así como Lázaro, según Lucas 16, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham antes de que ese día terminara. Pues bien, vayamos al punto de este estudio. Hablemos del mal uso de esta historia. El relato del ladrón en la cruz es una de las historias más bellas de toda la Biblia, pero también es una de las historias más abusadas de toda la Biblia. Es una historia que a veces se usa para contradecir las palabras de Jesús mismo. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Pero a veces la gente en el mundo religioso dice, no tienes que ser bautizado. El ladrón en la cruz no fue bautizado y sin embargo se salvó. El apóstol Pedro escribió, el bautismo ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. Pero argumentarán estos que el bautismo no nos salva. ¿Qué pruebas ofrecen? El ladrón en la cruz. En el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2,
3,000 personas fueron salvas ese día, y a ellos se les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Cuando este pasaje se cita como prueba de que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados, a menudo se nos dice que el ladrón en la cruz recibió el perdón de sus pecados sin ser bautizado. Y así la pregunta sobre este ladrón se convierte en una de consecuencias eternas. ¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? ¿Nos enseña su ejemplo que el bautismo no es necesario para salvación? Y la respuesta es no. Amigos, la respuesta a esta pregunta es un absoluto no. Durante los próximos minutos quiero que estudiemos sobre el ladrón en la cruz y examinemos algunas consideraciones que mostrarán los defectos del argumento del ladrón. En primer lugar, quiero que consideres conmigo que no hay pruebas de que el ladrón no fue bautizado. De hecho, es totalmente posible que el ladrón hubiese sido bautizado. Ahora, en este momento, el bautizo ordenado por Cristo, el bautismo del Nuevo Testamento, aún no se había instituido, pero el bautismo de Juan el Bautista estaba en efecto. Y la Biblia indica que muchas personas fueron bautizadas bajo el bautismo de Juan. Mateo 3:1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo nos dice que Juan predicaba sobre el reino, predicaba y bautizaba. Su mensaje era sobre el reino. Lucas 23:42 nos dice que el ladrón sabía del reino. ¿Recuerdas que él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ahora, aquí está la pregunta. Si el ladrón sabía del reino que Juan predicó, ¿acaso no es posible que también supiera del bautismo que Juan predicó? De hecho, escucha cómo continúa Mateo. Nos dice que Juan predicaba sobre el reino y luego dice: y salía a él, Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y entonces, ¿quién va a decir que el ladrón no estaba entre ese número? Multitudes de personas están siendo bautizadas. Tal vez el ladrón era uno de ellos. ¿Sabes? Cuando una persona afirma que el ladrón en la cruz no fue bautizado, me gusta preguntarle a esa persona: ¿sabes? ¿Cómo se llamaba el ladrón? Bueno, por supuesto que no sabe la respuesta. Me gusta hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿se casó el ladrón? Una vez más, este dato es desconocido. ¿Qué fue lo que robó? Tampoco sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿De dónde era el ladrón? No tenemos idea. Y entonces, ¿fue bautizado? Amigos, ya ven, el hecho es que no sabemos la respuesta a ninguna de esas preguntas. Así que la persona que dice que el ladrón no fue bautizado no puede probar esa declaración. Así tampoco puede hacer ese argumento y considerarlo como válido. Su segundo punto es: el ladrón vivió y murió bajo el sistema del Antiguo Testamento. El ladrón vivió toda su vida bajo la ley de Moisés. Y en el momento en que el ladrón se volvió a Cristo arrepentido, Cristo aún no había dado la gran comisión. No fue hasta después de la resurrección de Cristo que reunió a sus apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15, 16. Verás, este incidente con el ladrón en la cruz ocurre antes de eso. Entonces, ¿cómo podría aplicársele el bautismo a la gran comisión? La respuesta es que no se le podía aplicar. Amigos, la Biblia nos dice que cuando un individuo es bautizado en Cristo, ha sido bautizado en su muerte. Romanos 6:3. El versículo siguiente nos dice que estamos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Y así ves, el bautismo del Nuevo Testamento no podría haber tenido ninguna aplicación al ladrón, porque ¿cómo podría el ladrón haber sido bautizado en la muerte de Cristo y sepultado con Cristo cuando Cristo aún no había experimentado la muerte y aún no había sido sepultado? El punto es este: el ladrón vivió y murió antes de que el evangelio del Nuevo Testamento entrara en vigor. Así que el ejemplo del ladrón en la cruz no tiene ninguna aplicación para nosotros hoy. Lo que Cristo le dijo al ladrón en la cruz con respecto a la salvación no es más relevante para nosotros
que lo que dijo a cualquier otra persona antes de la implementación del Evangelio. ¿Sabes? La gente siempre dice que quiere ser salvo como el ladrón en la cruz. ¿Por qué no ser salvo como alguien más? ¿Por qué no dicen quiero ser salvo como el joven rico? Recordamos que Jesús le dijo al joven rico que para heredar la vida eterna necesitaba ir a vender todo lo que tenía, darlo a los pobres, pero nunca he oído a nadie decir, yo quiero ser salvo como Cristo le dijo al joven rico que lo fuera. ¿Sabes qué? Uno es tan relevante como el otro. Permíteme compartir una ilustración que quizás nos ayude a comprender mejor esto. Supongamos que un hombre hoy dice, he decidido que no voy a pagar mis impuestos sobre la renta porque me enteré que George Washington no pagó impuestos sobre la renta. Y él dice, si George Washington, uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, vivió y murió sin pagar impuestos federales sobre la renta, tampoco yo lo voy a hacer. Bueno, es cierto que George Washington no pagó el impuesto sobre la renta, pero la razón de esto es que vivió y murió muchos años antes de que las leyes del impuesto sobre la renta existieran. ¿Puedes ver la ilustración? La situación del presidente de Washington no tiene nada que ver conmigo porque vivo bajo una ley diferente. Y lo mismo es cierto con respecto al ladrón en la cruz. El plan de salvación que aplica a nosotros hoy en día aún no había entrado en vigor mientras el ladrón vivía. Muy bien, vamos al tercer punto. Quiero que aprecies conmigo que la Biblia dice que Cristo tuvo el poder de decir, mientras estaba en esta tierra, que los pecados de un hombre son perdonados. Mira en Marcos 2. Cristo estaba en la ciudad de Capernaum y 4 hombres se le acercaron llevando un hombre que tenía parálisis. Pero cuando llegaron a la casa había una multitud de personas alrededor de Jesús que no le permitían acercarse a él. Así que lo que hicieron fue subir al techo, hicieron una abertura en el mismo y bajaron el lecho de su amigo a la habitación donde se encontraba Jesús. Leamos lo que dice Marcos 2, 5 al 7. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, quiero que prestes especial atención a los versículos 10 al 12, porque Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Puedes ver lo que Jesús le está diciendo al pueblo? Él les dice, tengo la autoridad para decir que los pecados de este hombre son perdonados. En Lucas 7:48 lo vuelve a hacer. Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y así como vemos en Lucas 23, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero amigos, quiero que se den cuenta de que Jesús dijo que tenía este poder mientras estaba en la tierra. Según Marcos 2:10, él dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, obró de esa manera. A veces eligió decidir que los pecados de los hombres eran perdonados, o mejor dicho, eligió decir, Él no obra así en nuestra actualidad. Quiero que escuches y medites sobre lo que leeremos a continuación. Abramos nuestras Biblias en Hebreos 9, 16 al 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que antes de la muerte de Cristo, su voluntad, su testamento, aún no había entrado en vigor, porque un testamento no es válido mientras el testador vive. Pero después de la muerte de Cristo, su voluntad, su nuevo testamento, entró en vigor. Porque un testamento es válido después de que el testador muere. ¿Qué significa todo esto? Significa que antes de la muerte de Cristo, él podría decirle a esta mujer, tus pecados te son perdonados, o podría decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero después de su muerte, después de que su testamento entró en vigor, la única manera de que un hombre sea salvo es de acuerdo con los términos de su última voluntad y testamento.
Déjame darte una ilustración más. Digamos que mi padre tiene mucho dinero, lo cual no es así. Pero mientras vive, él decide darme algo de ese dinero. ¿Estaría mal eso? No, estaría bien, claro que sí. Digamos que decide que quiere darle algo de ese dinero a mis hermanos. ¿Estaría mal eso? Claro que no. Estaría bien, sería bueno. Digamos que decide que quiere darle parte de su dinero a un extraño en la calle. ¿Estaría mal eso? No lo estaría. Quizás en mi familia pensaríamos por qué, pero no está mal. Es su dinero, él puede elegir hacer con él lo que quiera mientras vive. Pero ¿qué ocurre en el momento que mi padre llegue a morir? ¿Cómo puede alguien tener acceso a su dinero? Bueno, solo será accesible de acuerdo con los términos de su voluntad. ¿Por qué es eso? Porque un testamento es válido después de que los hombres mueren. Y entonces, ¿cómo es ahora? Si yo quiero ser salvo hoy, ¿qué debo de hacer? Bueno, amigo y amiga, la respuesta no la encontrarás en Moisés, tampoco en Elías, tampoco en el joven rico y tampoco la encontrarás en el ladrón en la cruz. Hoy lo que debo hacer para ser salvo es parte del testamento, el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y Él fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si quieres recurrir a una persona o a un ejemplo para corroborar esto, la Biblia nos ha dado muchos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron el Evangelio bajo la misma ley en que vivimos. Hoy puedes ser salvo tal como el eunuco etíope fue salvo, o como los judíos en Pentecostés lo fueron, o el carcelero en Filipos, o Lidia, o Pablo el apóstol. Y eso es por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. Ese evangelio enseña que un hombre debe oír el evangelio, debe creerlo, debe arrepentirse de sus pecados, debe confesar esa fe, debe ser bautizado en el agua para el perdón de sus pecados. Y es entonces que debe vivir fielmente por el resto de su vida y recibirá un hogar eternamente en el cielo. Apocalipsis 2:10. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte.